En el tiempo de las minas. Esa es la expresión que hasta bien avanzado el siglo XX se empleaba en Cuevas para referirse a la importancia que la minería tuvo en la superficie que ocupa el actual municipio de Cuevas de la Almanzora a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX. En Cuevas de la Almanzora, en el levante de la provincia de Almería, Sierra Almagrera y sus estribaciones mediterráneas ofrecen un paisaje cultural de gran fragilidad, salpicado de vestigios de un tiempo en el que la minería del sudeste español alcanzó una relevancia internacional. Almagrera hay que utilizar las luces cortas y las luces largas. Las luces cortas viendo el contexto local, los empresarios, las transformaciones en las poblaciones, las condiciones de vida, y las luces largas porque es un fenómeno que se inscribe en economías globales, europeas o regionales, o de los grandes focos de la industrialización española de la época. Esta es la historia de uno de los sectores económicos que contribuyeron a la integración de la economía almeriense en el mercado mundial. Esta es la historia de una fiebre minera. Esta es la historia de Almagrera, la historia de un sueño minero. A lo largo del siglo XVIII, la monarquía española plantea la necesidad de desarrollar la minería para la fabricación de productos fundamentales. Vamos a referirnos aquí básicamente al plomo. El plomo es un metal de un uso fundamental en la construcción de tejados, en cañerías y sobre todo en la elaboración de municiones, en la elaboración de perdigones y municiones. Estamos en una época de guerras y tal. Por lo tanto, por esa función militar es un material estratégico que la corona, que el Estado, que la monarquía hispánica quería controlar. Por eso las fábricas de plomo a finales del siglo XVIII eran del rey, eran de la corona, estaban al margen de la iniciativa privada. El principal centro productivo era Linares, pero Linares empieza a encontrarse con problemas de desagüe, con problemas de distancia hacia las grandes zonas consumidoras, bien Sevilla, bien Madrid, tal, con algunos problemas de ese tipo que hacen que la minería en Linares comienza a decaer. Pero surge en la Sierra de Gádor, en las Alpujarras almerienses y granadinas, sobre todo en la Alpujarra almeriense, en lo que serían los municipios de Laujar, Fondón, Berja, Dalías incluso, ¿no? Bien, ahí se obtiene un mineral de plomo de un elevado tenor, de una elevada ley, del torno al 70%, que es fácil de extraer, con minas que no hay que desaguar, porque tienen un sistema de desagüe natural, y con fundiciones que monta la corona. Estamos hablando ya 1795, 96, finales del siglo XVIII. Pero surgen las primeras empresas mineras. Las que obtienen el mineral y se ven obligadas a depositarlo en las fábricas del rey para obtener un lingote, un galápago de unos 35-40 kilos, que es la materia, el metal semielaborado que se obtiene y que después se distribuye por distintos almacenes de España para obtener su derivado. Esta semilla de la minería privada va a presionar para la liberalización del sector minero. ¿En qué va a consistir esta liberalización que se produce durante la etapa de gobierno de los liberales, durante el trienio liberal? Pues en la libertad de industria aplicada no solo a la minería, sino también a la fabricación del plomo. Surgen las primeras fábricas privadas y la corona pierde ese monopolio, ese derecho exclusivo que tenía de obtención de fabricación del lingote. Pero ya tenemos minas, sociedades mineras montadas por accionistas que son de la misma comarca o de algunas ciudades cercanas como Adra, como Berja,
como Almería, como Granada. Tenemos sociedades mineras y tenemos fábricas de fundición. Inicialmente las fundiciones se instalan en el interior, cerca de las minas, aprovechando dos ventajas de localización: la proximidad de combustible en el monte y la cercanía de las minas. El plomo no tenemos que olvidarlo, que se funde a los 360 grados y por lo tanto no es necesario un combustible para esa primera fusión, de mucho poder calorífico. Claro, esto va a generar una intensa deforestación en las zonas mineras de Sierra de Gádor. La deforestación hace que escasee el combustible y termina siendo más barato, más económico importarlo de Inglaterra o importarlo de Gijón bajo carbón mineral, hulla o coque, bajo carbón mineral, y con lo cual el criterio de localización de estas fábricas pasa de la sierra al litoral. Y además, desde el litoral, estos lingotes era más fácil exportarlos, sacarlos hacia los mercados internacionales. Porque el plomo de Sierra de Gádor va a tener como salida el mercado internacional, fundamentalmente el francés, Marsella, que actúa como centro redistribuidor, pero también Dunkerque, Havre, en fin, una serie de puertos franceses que distribuyen por el mercado alemán y por otras zonas de Europa. Nos situamos en 1830. El incremento de la producción provoca una bajada del precio del plomo. La minería de la Sierra de Gádor se encuentra con otra dificultad. Aparte de que, lógicamente, los costes se van disparando. En minería siempre lo que se saca al principio es más barato que lo que se saca a continuación, porque hay que ir más hondo, hay que ir más profundo y los costes se multiplican. En los informes de los ingenieros Falces Yesares, Pellico o Ezquerra del Vallo, encontramos referencias a la existencia de vestigios de explotaciones mineras realizadas por cartagineses y romanos. En la descripción de Madoz se hace referencia a las monedas y candiles romanos, también a las horruras esparcidas por las inmediaciones de aquellas antiguas galerías. Décadas más tarde, Luis Siret ofrece detalle de los vestigios romanos que se encuentran en las antiguas galerías. ¿Fueron estos antiguos escoriales un reclamo para los habitantes de Cuevas y de otros municipios limítrofes? En ocasiones se ha dicho que todo fue muy casual, y no lo fue tanto. El descubrimiento del filón había sido perseguido por Miguel Soler Molina desde mucho antes. De hecho, sabemos, y está documentada, su participación cuando todavía la corona mantenía el monopolio de explotación del plomo, su participación en una empresa, compañía, allá por el año 1811, que extraía plomo muy cerca de Almagrera, que era en el Cerro Bajo, término municipal todavía de Cuevas. Emboquillaron en dicha falda una galería inclinada descendente a trancos que denominaron la Trancada del Tío Pedro Bravo, y a los pocos golpes la divina providencia les presentó el filón rico en calidad y grueso en potencia, cuya grata noticia comunicaron a su principal amo, el citado señor don Miguel Soler Molina, que había hecho gastos cuantiosos y desproporcionados en su calidad de propietario labrador de Cuevas. Así describía décadas más tarde el ingeniero de minas Falces Yesares el descubrimiento material del filón del Jaroso que se produjo en noviembre de 1838, el origen de una de las minas más importantes en la historia de la minería española, la mina Virgen del Carmen. En ese halo de misterio, de enigma que acompaña al descubrimiento, hay como 4 personajes que se mueven ahí, ¿no? Es decir, es una épica, diríamos, y en esos 4 personajes pues son los 2 jornaleros. Estamos hablando de Andrés López del Perdigón, estamos hablando de Pedro Bravo, pero también estamos hablando de un enigmático López Salcedo, ¿no? Que aparece por aquí
y que tiene conocimientos de mineralogía, de geología, de física, es decir, parece ser que era un sabio de la época que sabemos que había tenido relación con otras cuencas mineras, incluso con la cuenca minera de Gádor. Él era de Huelma y aparece por aquí porque tiene familiares aquí, es decir, los Lledó. Los hermanos Lledó son cuñados suyos, están afincados aquí en Cuevas y, bueno, este López Salcedo diríamos que es, vamos a ver, el mineralogista que va a asesorar en algún momento al que se ha considerado durante siempre diríamos el artífice de la minería cuevana, que es Miguel Soler Molina, ¿no? Miguel Soler Molina, que es el que crea o impulsa esa primera sociedad, Carmen y Consorte, lo va a tener muy difícil al principio, muy difícil. Por una sencilla razón, porque para casi todos los que van a involucrarse después en este negocio, aquello era algo completamente desconocido. Nadie tenía nociones de minería, nadie sabía de negocios mineros. ¿Qué era lo que teníamos aquí? Pues teníamos una sociedad compuesta sobre todo por labradores, tal y como se entendía el término labrador en aquel momento, es decir, una persona propietaria de tierras y que pues cultivaba sus tierras y sacaba unos réditos de esas tierras, ¿no? Van a ser ellos los que se involucren. Pero claro, teniendo en cuenta ese desconocimiento que había sobre ese nuevo negocio, ese potencial negocio, van a ser tremendamente reticentes. Por lo que Miguel Soler Molina al principio dará o encontrará el apoyo, y siempre un apoyo no demasiado abierto, de familiares, por un lado, los más cercanos, sus hijos, algún que otro cuñado, luego personas de su ámbito más cercano, que también se van a involucrar. Pero claro, ¿de dónde pertenecían todas esas personas que se habían involucrado en ese negocio? Pues a esa oligarquía agrícola que tenía tierras, propietarios de tierras, y que podían contar pues, con esos 1.000 reales, con esos 500 reales, con esos 250 reales, que eran cantidades entonces muy respetables, que valía pues, una acción, una media acción o un cuarto de acción de las 30 de las que se componía la sociedad Carmen y Consorte. Cuando se produce el descubrimiento del filón de Jaroso en el 38, lo que se va a explotar es galena argentífera. Pero claro, ese filón fue catalogado desde el principio como portentoso. ¿Y por qué razón? Pues por aquello que se llamaba tenor, es decir, la galena argentífera que salía de ahí tenía un tenor que era equivalente entre 18 y 24 onzas por quintal. Estamos hablando de unos 600, 750 gramos por cada 47 kilos. Quiere decir que era una proporción muy considerable, ¿no? Esencialmente eso fue lo que se explotó y diríamos que la peculiaridad de ese filón fue su riqueza, su portentosa riqueza. La producción de galena argentífera a partir del año 40, con el cambio sobre todo de normativa, en donde obligaba a fundir los minerales, es decir, no exportarlos en bruto, van a ir a la exportación. Va a la exportación. Y la salida habitual es por el puerto de Marsella. Es decir, normalmente casi toda esta producción se va a sacar por el Mediterráneo hacia el puerto de Marsella. Con posterioridad irá también a la zona de Gales, a la isla británica. Son 1.000 reales iniciales, se habían convertido al cabo de un año en un valor de 1 millón de reales o de 850.000. En el caso de observación, hasta 1.650.000 reales. Es decir, que estamos hablando de cifras desorbitadas para la época. Y hay que tener en cuenta que algunos de esos partícipes tenían 2, 3... y no solamente participaban de una sociedad, sino que algunos de ellos se reiteraban en su participación en las otras minas ricas, en Observación por un lado, en Esperanza o incluso en Estrella y Rescatada, que son las que Ezquerra llamó las 5 minas ricas del Jaroso, ¿no? Los repartos de beneficios llegaron en breve, muy en breve, es decir, que en el año 40 ya había repartos efectivos, ¿no? A través de las primeras ventas que se habían hecho de mineral, tanto a la fábrica de Heredia, en Adra, como al propio Orozco, con el que Carmen inicia un primer negocio de 200.000 reales, de compra de mineral por 200.000 reales. Estamos hablando ya de cifras muy considerables, que inmediatamente se repartían entre los partícipes de esa sociedad. Toda la compraventa de minas, de tierras, de fincas, en la desamortización eclesiástica de Mendizábal, en la provincia de Almería, la adquisición en subastas de fincas de la desamortización desde 1838 a 1845 en la provincia de Almería,
alcanzó unos 14 o 15 millones de reales. La compraventa de acciones mineras de Sierra Almagrera entre 1839 y 1845 superó los 60 millones de reales. Varias sociedades mineras son constituidas en cuevas. Miguel Soler Molina creará Carmen y Consortes, Observación será creada, la otra mina rica y la otra mina, diríamos, que va a estar siempre como referente en la minería de Almagrera, va a ser fundada por Ramón Orozco Jerez. Ramón Orozco Jerez era un comerciante de aquí de la zona, que bueno, un comerciante además muy avispado, muy avezado, con un sentido de la oportunidad grande, y rápidamente vio los beneficios que le podía aportar bueno, pues la explotación minera. Es decir, él aspiró a lo mismo que estaban aspirando los socios de Carmen y Consortes y finalmente lo consiguió, porque su mina se situó también sobre el filón del Jaroso, ¿no? El caso de José Sánchez Puerta, ¿no?, que es el fundador de Esperanza, es decir, lo que se llamó era párroco de aquí de Cuevas, y lo que hizo fue impulsar una sociedad que se llamó Esperanza y Consorte, ¿no? La fiebre del Jaroso se contagia a otros lugares de España. Aquello fue un aldabonazo en toda España. Y fue un aldabonazo porque, como dice algún escritor de la época, como se dice con frecuencia en el diccionario de Madoz, que se publica en 1845 y en los años siguientes, o como se dice en algún informe el de Esquerra del Valle, de un ingeniero de la época, aquello generó en toda España una minomanía, la minomanía de la que hablaban estos observadores, que no solamente consiste en que se compran y venden acciones, papel, de hipotéticas, riquísimas minas de Sierra Almagrera, sino que en muchas zonas de España se abren agujeros, se abren catas, calicatas, para intentar encontrar metales con los que replicar y reproducir el éxito que había tenido Almagrera. Eso genera una efervescencia minera, una fiebre minera especulativa en la década de los 40. La prensa nacional se hizo eco de lo que estaba aconteciendo en Almagrera, y se hizo eco sobre todo de las riquezas que se estaban extrayendo de Almagrera, y aquello se consideró como algo generalizado. Tanto fue así que se vendía papel, es decir, alguien en Madrid, en esos mercados incipientes de Madrid, iba con una serie de acciones impresas, ¿no?, entonces, donde aparecía la palabra Almagrera, y aquello era como una especie de revulsivo para, bueno, pues para engañar a incautos, ¿no? Estamos hablando de una convulsión financiera espectacular, y además con un efecto de demostración hacia el resto de España, porque la minería en Sierra de Cartagena surge después del éxito del Jaroso, y en otras zonas también se multiplican. Si uno consulta las gacetas oficiales, los boletines oficiales de la provincia, de distintas zonas de España, en la década de 1840 se están registrando minas por todos sitios, y algunas incluso repitiendo los nombres de las minas del Jaroso, que tienen un extraordinario prestigio, ¿no? Entonces, en ese entorno, en ese delirio especulativo, es como nace Almagrera. La ausencia de tradición minera en Almagrera requiere la presencia de técnicos especializados. Aquí nadie sabía nada de minería. Es decir, parece ser que López Salcedo sí, en su inicio, Julián López Salcedo tenía algunos conocimientos, y de hecho a él se le atribuye la primera dirección de trabajos de la mina Virgen del Carmen, y quizá también el propio descubrimiento del filón del Jaroso, junto al jornalero El Perdigón, ¿no? Pero al margen de eso no existía conocimiento técnico de ningún tipo. Esquerra del Valle ya decía que había que dar un poco de concierto y de orden a las explotaciones, porque si no, el futuro de las mismas estaba en peligro. Las minas de Almagrera necesitaron un asesoramiento técnico del exterior, porque eran minas mucho más complejas que las de Sierra de Gádor. Sierra de Gádor, en la roca caliza, pues prácticamente con muy escasa formación, se abría la galería o se abría la trancada y se llegaba al embolsamiento de mineral, se extraía el mineral y se abandonaba el pozo y se iba a otro. Almagrera es una minería subterránea en el que hay que, sobre la roca de esquisto, de pizarra, hay que entibar
bien con arcos de mampostería o de madera, hay que entibar las minas. En la zona no había quien supiera hacer eso en principio. Hay que establecer un plan de labores, de trabajos de mayor complejidad técnica, y por eso desde el principio aparecen por Almagrera las minas ricas del Jaroso. Contratan a algunos ingenieros sajones, alemanes, como Feigenbaum, porque Sajonia había sido, desde los siglos de la Edad Moderna, siglos XV, XVI, XVII y XVIII, digamos, el gran centro minero europeo. Este primer ingeniero va a convivir con un segundo ingeniero ya nacional, que va a ser Antonio de Falces-Llessares. La cuestión es que Antonio de Falces-Llessares no era ingeniero de minas, era ingeniero de caminos, canales y puertos. Y cuando llega aquí viene para dirigir las obras de un camino de la carretera de acceso al Jaroso, que era necesaria para poder facilitar pues, la extracción de todo ese mineral hacia las fundiciones de la Boca de Mairena, lo que se llamó la Cuesta del Honor, ¿no? Lo que pasa es que se va a reciclar rápidamente y bueno, va a empezar a dirigir desde el año 43, casi 42, 43 en adelante, va a empezar a dirigir las minas de Carmen y Consorte, es decir, tanto Virgen del Carmen, Ánimas y San Cayetano. Esos son los dos primeros ingenieros que vienen por aquí, ¿eh? Y bueno, esos dos ingenieros no van a cumplir un papel importante en la minería, sino en otras muchas facetas, diríamos, del progreso local de Cuevas en ese periodo. Con posterioridad, pues tenemos los propios inspectores de minas que van a hacer visitas como Pellico, como hablando de Monasterio, hablando de Aldana, que van a ser personas muy representativas, pero nada que ver con el ingeniero, por ejemplo, Antonio de Falces-Llessares, que va a ser el decano, se va a convertir en el decano de los ingenieros mineros de Almagrera y va a prolongar su estancia aquí hasta su muerte en la década de los 80. O llegan capataces y trabajadores especializados de las minas de Almadén para hacer las entibaciones, para reforzar las galerías, etcétera, etcétera. El desarrollo de la metalurgia cuenta con dos factores propiciatorios. La prohibición de exportar en bruto el mineral. Porque es una cosa curiosa. Es verdad que lo que es la metalurgia se va a incentivar y mucho con esta prohibición, con esta normativa que prohibía la exportación en bruto, que es del año 40, y que eso va a propiciar que surjan un número importante de establecimientos. Por eso, y porque también a los interesados en las sociedades mineras, pues decían, de esa manera ahorraban costes, es decir, si ellos tenían también controlado el beneficio, al final los costes iban a ser menores. Son las fundiciones las que instalan las primeras máquinas de vapor. Deberemos esperar hasta décadas posteriores para ver la instalación de máquinas de vapor en otras fases de la cadena de valor minero-metalúrgica. Aparte de lo que son aquellos que se dedicaron al laboreo, va a haber otros personajes que van a destacar en estos primeros momentos porque se dedican al beneficio y porque tuvieron un papel protagonista a la hora de determinar la riqueza del mineral que se estaba extrayendo de allí del Jaroso. Uno de ellos es Manuel Agustín Heredia, ¿no?, que en su fundición de Adra se van a hacer los primeros ensayos y ahí es donde se va a determinar que efectivamente tiene una riqueza desmedida ese filón, ¿no? O Francisco Escoto, por mencionar también al gibraltareño, porque en los primeros momentos, las primeras fundiciones que se van a colocar a la salida de la Boca de Mairena, salida natural de Sierra Almagrera, del Jaroso, van a ser promovidas precisamente por extranjeros. Y uno de estos extranjeros va a ser un gibraltareño llamado Francisco Escoto, que no venía de nuevas, es decir, este hombre se había dedicado ya a los negocios metalúrgicos y va a instalar una fundición precisamente en la actual pedanía de Los Lobos que se llamó Contraviento y Marea, ¿no? Y luego quizá un personaje muy significativo y destacable de estos primeros momentos, de esa primera década de los 40, sea, como digo, Manuel José Soler Flores. Y es un ejemplo, Manuel José Soler Flores, de la diversificación empresarial, es decir, fue uno de los primeros que quiso controlar absolutamente todo el proceso productivo, es decir, desde el laboreo, extracción del mineral en la mina. Este era accionista de Carmen y Consorte, extraía el mineral de Virgen del Carmen y de sus consortes, que eran Ánimas y San Cayetano. Fundó para el beneficio una
fundición, un establecimiento metalúrgico que se llamó Carmelita, que se colocó en este caso no en la zona interior, sino en Villaricos, por la cercanía del mar y la posibilidad de transportar y de recibir el carbón necesario. Y bueno, diversificó tanto que dice, bueno, ¿por qué vamos a pagar fletes? ¿Fletes para exportar? ¿Por qué vamos a pagar fletes para traernos el combustible que necesitamos? Pues nos hacemos de nuestra propia flota de barcos, goletas, brick barca, laúdes, etcétera, este tipo de embarcaciones, y en un momento determinado pues lo que hacemos es, aprovechamos esa exportación hacia el exterior, y cuando volvamos nos traemos el carbón. El coque, que era lo que se utilizaba entonces para conseguir esas temperaturas que exigía la fundición del plomo y de la plata. Y luego pues diversificó tanto que llegó a meterse en negocios como la importación de bacalao, ¿no? Desde Terranova, que en aquel momento era considerado no un artículo gourmet como ahora, sino la proteína de los pobres en toda Europa. Sí. El patrón de explotación que se establece en Almagrera presenta unos rasgos claramente definidos. La cultura de los poseedores de minas es una cultura de los propietarios de minas poco industrial. No se está pensando en montar una industria. Se está pensando en obtener una renta de una mina o dar un pelotazo con el descubrimiento de una riqueza inusitada, y para multiplicar las posibilidades de conseguir ese enriquecimiento, pues hay que diversificar. Y diversificar es registrar concesiones en distintos barrancos, en distintos sitios, y no plantearse una visión de introducir lo que ahora llamaríamos economías de escala con una explotación de gran tamaño. No, eso no va a ocurrir. Como por otro lado, la legislación minera, la de 1825, esa que habían arrancado los mineros de Sierra de Gádor de la administración del Estado español, y que les permitió registrar minas libremente y abrir fundiciones sin ninguna restricción. Aquella legislación minera se fijaba en el ejemplo de Sierra de Gádor y promovía la pequeña minería, concesiones de menos de 1,5 hectáreas, muy pequeñas en el contexto europeo, donde las concesiones mineras eran como mínimo de 10 o 15 hectáreas. Aquí, en fin, en España tenemos el reino de esa pequeña minería, muy adaptada a las condiciones locales de Sierra de Gádor, muy adaptada también quizás a las condiciones de Almagrera, aunque ya no tanto, porque en Almagrera tenemos filones que corren a lo largo de una amplia trayectoria subterránea de filones, y luego a 150 o 160 metros de profundidad también tenemos otro problema general, que es el agua, que inunda las concesiones a una cierta profundidad. Todas. Problema que no se daba, como he señalado antes, en la Sierra de Gádor. Pero no fue solo una enfermedad juvenil, una enfermedad infantil, una enfermedad de nacimiento. Es que esa característica especulativa se va a mantener, y rentista, de buscar como objetivo la obtención de una renta, en el ámbito del laboreo de la minería, se va a mantener a lo largo de toda la historia. Mientras tanto, a no más de 5 kilómetros del barranco El Jaroso, en Herrerías se observa el interés por aquellas escorias de hierro que, en un principio, se consideraron vaciaderos de las labores mineras de la antigüedad. Además, la fiebre registradora que afectó a Almagrera se traslada a Herrerías, lugar en el que se registran en 1849 las minas plomizas de Virgen de las Huertas y Santa María de Nieva. Los hierros de Herrerías y las platas de Herrerías se están explotando en menor proporción desde los años 40. En febrero de 1848, la insurrección popular en París da paso a cambios profundos en la sociedad francesa y, lo que es más importante, la paralización de la economía francesa. La dependencia del mercado francés
es una de las causas de la crisis que asola la minería de Almagrera a finales de la década de 1840. Esta crisis se ve favorecida por el patrón de explotación en el que prevalece el minifundismo y el cortoplacismo. Una década después, la fiebre del Jaroso había remitido. A los factores indicados anteriormente debemos sumar la necesidad de desaguar las minas, necesidad advertida desde el inicio de la explotación por Ezquerra del Vallo. En el 43 ya hay agua en el subsuelo de Ánimas. Bien, es una inundación todavía modesta, humilde, que se puede corregir pues, a través de calderos que los mineros van sacando progresivamente, pero claro, a partir del año 44-45 las cosas, es decir, la inundación cada vez va siendo más severa. Y eso hace que los accionistas de las minas ricas comiencen a organizarse o le están viendo las orejas al lobo y decidan organizarse. Lo que hubiese que hacer para desaguar costaba mucho dinero y hasta ese momento solo habían estado acostumbrados a sacar beneficios. Era la primera vez que se hacía una inversión contundente. Desde el aviso de Ezquerra del Vallo, pues ya habían comenzado a construirse o se había iniciado la construcción de los socavones. Exactamente desde el Jaroso partían los socavones infalible y riqueza positiva. Claro, con la tecnología de entonces, con los métodos constructivos y de horadación de entonces, el trazado de un socavón pues se podía dilatar décadas y décadas. Aquello no progresaba. Sabían perfectamente que la solución para la inundación de las profundidades no era precisamente el socavón, aunque los socavones continuaron, porque después iban a ser muy convenientes. Pero en ese momento lo que interesaba era pues una solución mucho más rápida, es decir, que fuese más efectiva y que emplease menos tiempo. Y fue cuando se empieza a recomendar el empleo del vapor, de una máquina de vapor. Se ponen de acuerdo y esa máquina de vapor es encargada finalmente a unos talleres belgas, a los talleres de Saint-Pierre en Bélgica. Y bueno, pues la inversión es millonaria, en este caso, costaba la máquina de vapor casi 1 millón de reales del momento, una inversión importantísima, y era una máquina de 100 caballos. Pero claro, no era solo fabricarla, después había que instalarla, y aquí pues no existía absolutamente nadie que fuese competente para instalar un ingenio de esas características. Y por eso fue por lo que la máquina de vapor, o la primera máquina de vapor de desagüe, que llegó hasta el Jaroso, vino acompañado de su propio ingeniero montador que se llamó Paul Colson Marsillon, belga también. Bien, llega en el año 51, estamos hablando de la Navidad o diciembre del 51, y en los primeros meses del 52 es cuando se instala. Se instala, se hacen las primeras comprobaciones, inicialmente todo funciona bien, pero a los 3-4 meses escasos de su funcionamiento empieza a dar problemas. Empieza a dar problemas porque no habían tenido en cuenta el poder corrosivo de las aguas que estaban desaguando. Y claro, hubo que paralizar de nuevo el desagüe. Aquello se solucionó con la sustitución de unas calderas fundidas de una manera que fuesen más resistentes precisamente a esas aguas densamente metalizadas y que eran tan corrosivas, ¿no? Y finalmente eso se consiguió a finales del año 52 y el desagüe empezó a funcionar con cierta regularidad ya durante la primera parte de los años 50. Esa máquina de vapor del desagüe del 51 va a tener varias sustituciones, es decir, se va a ir quedando, a medida que se profundiza, se va a ir necesitando más potencia. La primera era de 100 caballos. Posteriormente, en los años 60, se va a instalar una cuando coge el desagüe Orozco y compañía, una de 200 caballos. Y posteriormente, en los años 70, se instalará una de 300 caballos. Y Almagrera afrontaba su principal reto, luchar contra el enemigo de la inundación de las minas, que no era un caso de mala suerte, es una cosa que ocurre en la mayoría de las explotaciones mineras, pero que el minifundio empresarial que caracterizó a la minería de Almagrera no era la estructura empresarial ni institucional
más favorable para afrontarlo en común. De hecho, hasta que se publicó una ley de desagüe de concesiones mineras ya en 1890, casi 50 años después del descubrimiento del Jaroso, hasta esa época no hubo un marco legal que facilitara la colaboración imprescindible para entre todos sacar el agua de las profundidades. En la década de 1850 la actividad minera vuelve a reanudarse, no alcanzando el fulgor de la década anterior. La fiebre minera, centrada en un inicio en el Jaroso, se dispersa, cobrando protagonismo los filones del Barranco del Francés. También los de otros barrancos de Almagrera, Pinalbo, La Raja, Chico de la Torre, Chaparral. De nuevo, un cambio normativo afecta la cadena de valor de la producción metalúrgica cuevana. El Real Decreto de agosto de 1852 permite la libre exportación de plomos argentíferos, un gran varapalo para la metalurgia cuevana, afectada por la ventaja competitiva en costes de las fundiciones inglesas. No será hasta la década de los 60 del siglo XIX cuando la máquina de vapor se instale como medio de extracción del mineral. Lo hará en la mina Purísima Concepción, mina ubicada en el Barranco del Jaroso. El efecto demostrativo de esta primera instalación sirve de reclamo para la instalación de otras máquinas de vapor en otras explotaciones mineras. La industria auxiliar de la minería cobra vigor con estas instalaciones, industria liderada por el ingeniero belga Paul Colson. Estará también la Humboldt alemana, que también instalará unas cuantas máquinas, y también instalará pues, la Marítima y Terrestre de Barcelona. No todas las minas, o la mayoría de ellas al menos no lo podían hacer, no podían hacer una inversión total de lo que valía una máquina de vapor. Entonces él le daba facilidades y por eso consiguió el éxito. Es decir, consiguió el éxito porque, claro, de las 41 máquinas de vapor que controla Falces en su memoria, 41, hubo más, pero de esas 41 que están documentadas, sabíamos dónde estaban, casi el 80% fueron instaladas por Paul Colson. Y sorprendentemente se ha conservado, digo sorprendentemente porque esto es un caso único en Europa, se han conservado en una de aquellas minas una máquina de vapor, que es la del Barranco del Chaparral, que es un diseño de Colson y que se desveló o se redescubrió en 2001. Mientras tanto, en Herrerías, desde 1850, el empresario malagueño Guillermo Welling explota a cielo abierto la demarcación Santa Matilde. El propio Welling va a introducir una serie de mejoras tecnológicas y va a ampliar, es decir, va a diversificar también. No se va a ocupar solamente de la explotación de la Santa Matilde, sino que posteriormente va a invertir también en metalurgia, con la creación de dos establecimientos fabriles, uno al lado de la Santa Matilde, que es la Araucana, en Herrerías, y la otra la San Francisco Javier en Palomares. San Francisco Javier, tengámoslas en cuenta después para cuando vengan otras sociedades o compañías extranjeras, porque va a ser, diríamos, una fundición estratégica, ¿no? En 1869, los ensayos sobre los materiales extraídos de las minas de Herrerías mostrarían un alto tenor argentífero. En 1869 va a haber otro nuevo descubrimiento, esta vez muy cerca, en un coto cercano que es Herrerías. Y ahí pues lo que se va a explotar es plata nativa. En este caso, la plata nativa tenía aún una mayor pureza, es decir, casi el 90% de esas madejas de plata, porque tenía una forma, yo siempre hablo de Scott Britten, ¿no? Tenía esa misma forma, esa misma textura, pues casi el 90% era plata. Tanto Avellán Peñuela como Francisco Soler Flores en aquel momento regentaban minas que explotaban polvos, tierras ricas en metales. Y fue a partir de ahí cuando se comienzan a hacer ensayos y se descubre que esas tierras ricas en metales tienen unas proporciones de plata nativa enormes.
Eso va a ser aprovechado, y va a ser aprovechado tanto por Francisco Soler Flores a través de la Carmelita, porque era accionista de la Carmelita y de su mina Tres Amigos, y luego también Antonio Avellán Peñuela, que fundirá esas tierras, también las fundirá en su fundición atrevida de la herrería. Luego Antonio Avellán Peñuela fue un factotum, es decir, fue una persona con muchísima influencia, no solamente en el ámbito local y comarcal, sino en el ámbito nacional. Él, bueno, aparte de ser nombrado por Amadeo I de Saboya, le otorgó el título de Marqués de Almanzora, allá por el año 1873, él había sido senador, diputado a Cortes, y tenía una influencia importante, y esa influencia la trasladó también a la minería. ¿De qué manera? Fue pues, una persona importantísima, junto con el Marqués de Perijá, para, bueno, pues para, sobre todo, hacer avanzar lo que fue la ley de regiones, la ley de desagüe general, ¿no? En la década de 1870, la fiebre de la minería cuevana se traslada a Herrerías, donde crecen los registros de minas, reproduciendo algunos vicios observados en Almagrera. En el periodo 1871-1880, Herrerías produjo 260.000 toneladas de mineral argentífero, empleando de forma directa a una media de 500 obreros. El trasiego del mineral a fundiciones y puntos de embarque contribuyó al mantenimiento de empleos indirectos. Estamos atravesando por una crisis importante de la minería desde finales de los años 70, sobre todo por las reiteradas paralizaciones del desagüe. Las paralizaciones del desagüe en la historia de la minería son disruptivas, ¿no? Es decir, acontecen cada cierto tiempo y someten a la minería a ciclos de abundancia y ciclos de crisis. La vía por la que el capital extranjero va a terminar intentando entrar y entrando en la minería de Almagrera va a ser el desagüe. La puerta de entrada va a ser el desagüe. La compañía minera de la provincia de Almería, en la década de 1860-70, se crea ya con capital extranjero para intentar hacerse cargo del que pudiera parecer el pingüe negocio del desagüe, que no lo va a ser nunca. Pero bueno, a partir de ahí, pensando que con el desagüe se puede controlar un buen porcentaje de la producción de la sierra, la mayor parte de las minas teóricamente tienen que estar obligadas a dar entre el 15 y el 20% de su producción a la compañía del desagüe, con lo cual esta compañía acumularía unas reservas de mineral muy importantes para presentarse con fuerza en los mercados internacionales. Lo que pasa es que las compañías locales no estaban obligadas legalmente, aquí hay un problema de marco legal, a contribuir al funcionamiento de la compañía del desagüe. Pero bueno, fue, insisto, la vía de entrada. Y una vía de entrada fundamentalmente del capital francés. En 1881 finalmente se crea la Compañía de Águilas en Francia, la Compañía de Águilas, que va a intentar primero poner en marcha un negocio a gran escala en el Levante almeriense. Tanto en Almagrera como en la zona de Bédar, con un gran lavadero de mineral. Pero claro, la Compañía de Águilas, a las dificultades estas que he señalado, de la enorme dispersión de la propiedad, con lo cual le obligaba a tener que negociar con muchos interlocutores, a tener que arrendar minas, en fin, el terreno se lo encontró copado y eso le hizo desenvolverse con grandes dificultades. No hay que olvidar que la gran multinacional minera francesa de la época, que fue la Société Minière et Métallurgique Peñarroya, la Peñarroya, esa intentó entrar en Almagrera en 1881 y salió escaldada. Huyó de ese avispero, que es la expresión textual que en un libro de la compañía Peñarroya, editada por la propia sociedad Peñarroya al cumplir su centenario, se queda recogido el recuerdo de Almagrera. Tuvimos que salir de aquel avispero, dicen los portavoces de la compañía.
La Compañía de Águilas lo intentó, pero entre paralizaciones del desagüe y caída de las cotizaciones del plomo desde los finales de los 70 hasta 1895, finalmente radicó la mayor parte de su actividad en otros lugares del sureste, Mazarrón fundamentalmente y tal. Pero fue un intento destacado el de la Compañía de Águilas. Lo importante de la Compañía de Águilas es que se va a plantear la explotación minera desde un punto de vista moderno, en contraposición a como se había planteado todo lo anterior, donde era pues una minería extractiva, pero extractiva rapiñosa, en donde no había prácticamente inversión. La Compañía de Águilas es todo lo contrario. Es decir, la Compañía de Águilas habla de inversiones estratégicas y realiza inversiones estratégicas. Primero, mejora todos los accesos a Sierra Almagrera y todos los caminos de Sierra Almagrera para comunicar precisamente sus explotaciones y para que el transporte del momento, que son las recuas de bueyes, las reatas de mulas, con sus carros puedan entrar hasta ahí, lo que hace es mejorarlo. Todos. Hasta ese momento aquello era un auténtico desastre. Nadie invertía porque nadie se ponía de acuerdo para mejorar eso si no le afectaba directamente. Pero luego además dice, el desagüe del Jaroso ya no, el desagüe que está ubicado en la mina Constancia, ya no está ofreciendo el servicio a toda la sierra. Ofrece, porque claro, diríamos que la inundación de las minas se hace por bolsadas. No es una bolsa común que inunda todas las minas, sino que son bolsadas que a medida que se van perforando se van transmitiendo esa inundación de unas zonas a otras. Entonces, ellos entienden que en un barranco como el Francés hay que colocar un nuevo desagüe y para eso hacen una inversión pues muy ambiciosa, tan ambiciosa que hacen un movimiento de tierras importante en la zona, creando una nueva explanada, haciendo una trinchera de acceso que no existía y todo para mejorar también precisamente el acceso a sus explotaciones del Francés que tenían arrendadas. Y ese desagüe del Francés supone una inversión cuantiosísima, muy cuantiosa. Pero luego no se conforman con eso. Ellos también están explotando la Santa Matilde. La Santa Matilde de Welling se la ha quedado la Compañía de Águilas y también la explota. Y dicen, bueno, si yo tengo fundiciones en Palomares, pues quiero comunicar, y luego tengo un punto de embarque también en la playa de Palomares, necesito comunicar, pero comunicar de una forma efectiva, mi zona de explotación en Roza con la fundición San Francisco Javier y con la zona de embarque. Y para eso construyen un ferrocarril, que es el primer ferrocarril minero de la provincia. Y este ferrocarril se va a inaugurar, bueno, su origen está en 1883 aproximadamente, con el primer proyecto, los planos, y se inaugurará en 1885. Aquello fue una inauguración por todo lo alto. El abandono de Almagrera en 1887 por parte de la Compañía de Águilas es un momento crítico en la historia de Sierra Almagrera. Eso supuso la mayor crisis minera que vivió las explotaciones de Almagrera y Herrerías en el siglo XIX. La mayor. Una crisis minera que se va a extender ya hasta 1893-94, cuando se construya el desagüe general del Arteal, y ahí entren en juego los intereses de Brand y Brandau, la nueva empresa que se va a ocupar de ese desagüe. En los años 90 hay, diríamos, un cambio productivo. Ese cambio productivo tiene que ver pues, con que, por ejemplo, la plata ha dejado de ser patrón moneda, la demanda es menor, que el plomo y la plata en los mercados internacionales pues, ha caído su valor y es menos demandado. Una serie de factores que llevan a pensar en otro tipo de mineral a la hora de explotar, ¿no? Y ese mineral era el hierro, los carbonatos de hierro. A través de Jean-Baptiste André, de Paul Colson y de otros estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Lovaina, de la Universidad de Lovaina, terminan llegando los hermanos Siré, Henri, Enrique y Luis Siré. En realidad llegan para emplearse como ingenieros en una actividad que no es estrictamente minera, que es la traída de aguas potables hasta la ciudad de Cueva, ya con ese título de ciudad, pero que, dada su formación como ingenieros civiles, van a extender rápidamente a la promoción y el asesoramiento de actividades mineras.
El caso de los hermanos Siret, fundamentalmente de Luis, porque Enrique vuelve a Bélgica, famosos por su afición a la arqueología, son los descubridores, por así decirlo, de la edad de los metales, de los billares y del argar en el sureste de España, suficientemente conocido. Él va a residir en Águila precisamente hasta el año 1893, en el que es contratado por Brand y Brandau. De hecho, Brand y Brandau va a ser admitido por parte de la Unión Desaguadora de aquí por la intermediación de Luis Siret. Y se va a convertir pues, en el director facultativo de los trabajos de construcción del desagüe general de Almagrera. Pero Luis, aparte de eso, era un promotor empresarial. Era una persona que, especialmente en la zona de Herrerías, al pie de Almagrera, va a ver las posibilidades que ofrecía la explotación del hierro, de un hierro que algunas veces tenía cualidades argentíferas, hierro argentífero, ¿no? En una época ya, 1890 en adelante, en el que había una gran demanda de hierro también en los mercados europeos, fundamentalmente en Inglaterra, en el Reino Unido y en Alemania. En el Reino Unido, sobre todo, necesitaban el mineral de hierro de Almería y de otras zonas de la Penibética, porque era un mineral que no tenía fósforo y era, por lo tanto, muy adecuado para los altos hornos ingleses. Entonces, la minería del hierro en Almería vive un esplendor desde 1890 hasta los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Después va a haber una cierta permanencia de actividades en torno a la minería del hierro en las décadas siguientes, pero la etapa de esplendor, de mayor ocupación, empleo y de mayor volúmenes de extracción en Almería, no estoy hablando de Alquife, en Granada, que esto en los años 50 o 60 del siglo XX va a tener, con un sistema de explotación a cielo abierto a gran escala, va a tener volúmenes de extracción mayores, pero en la minería básicamente subterránea, también había alguna cantera a cielo abierto, pero básicamente subterránea, la época de esplendor de la minería del hierro está antes de la Primera Guerra Mundial. Luis Siret ve unas enormes posibilidades en Herrerías, que es un distrito minero próximo al litoral. Cuando termina su relación contractual con Brand y Brandau, que eso es aproximadamente en torno al año 95, 1895, él va a iniciar sus propios negocios, porque como reside en Herrerías ya, y va a iniciar sus propios negocios mineros aquí. Esos negocios mineros aquí los va a llevar a cabo con Baltasar Flores, es decir, uno de esos provenientes de una de esas familias enriquecidas con la primera minería. Entonces, a partir de ahí, lo que van a hacer es el mismo tipo de negocio que estaban haciendo las compañías que venían de fuera. Arrendar minas que en algunos casos estaban paralizadas y las volvían a poner en explotación. ¿Para explotar qué? Ya no explotaban plomo y plata. Explotaban principalmente carbonato de hierro. Y él buscó socios en París, en torno a la Banque Générale de París y en París, para montar una sociedad que era la Société Minière d'Almagrera, fundada en 1900 y que va a ser la titular del negocio de Luis Siret, tanto en algunas minas de la sierra como especialmente en Herrerías, donde construiría una central eléctrica, entre otras inversiones en infraestructuras básicas. Llega a construir un ferrocarril minero hasta Villaricos y un gran embarcadero que facilita las operaciones de carga del mineral de Herrerías en los barcos que venían a recogerlo, ¿no? La Société Minière va a hacer unas inversiones importantísimas en la zona, sobre todo en la zona de Herrerías, porque van a fijar más su atención en el hierro de Herrerías, en la Santa Matilde, en la Puerto Rico, en estas minas que eran ricas también en hierro. Y a partir de ahí pues van a construir hornos de calcinación. Hay una gran batería de hornos de calcinación que se construirá en Herrerías. Posteriormente van a dotar a la mayor parte de sus pozos, o al menos los pozos más productivos, de nuevos mecanismos de acceso a través de castilletes metálicos, van a dotar de electricidad, en muchos casos estos castilletes metálicos, tendrán su central eléctrica en Herrerías. Bueno, una serie de mejoras que eran muy llamativas en aquel momento y que además van a ir acompañadas también de mejoras con respecto a los obreros. Es decir, va a mejorar el trato hacia los obreros.
ya no es el trato decimonónico, ya no es esa persona, ese recurso que se utiliza exclusivamente para la explotación y para el beneficio sin contemplaciones, sin tener en cuenta que son personas. Ahora no, ahora hay un nuevo espíritu, una nueva filosofía, que es una filosofía humanística cristiana, ¿no? Que estaba muy presente en la propia figura de Luis Sirés. Luis Sirés era una persona muy religiosa, cristiano, de hecho la iglesia de Herrerías la impulsó él y la construyó él, pero al mismo tiempo va a mejorar las condiciones de trabajo de sus trabajadores y va también a incrementar los jornales. Pero no solamente eso, los va a dotar de servicios. Van a funcionar un poco como las colonias textiles catalanas, ¿no? Donde prácticamente el economato, la escuela, el hospital, todo estaba dentro del propio lugar de trabajo de estos obreros, ¿no? Esa Société Minière d'Almagrera, o Sociedad Minera de Almagrera de Luis Sirés, va a durar 20 y tantos años. En 1926-27 se traslada al norte de África. Traslada la mayor parte de sus inversiones al norte de África con una razón social diferente. Es Compañía Minera del África Compañía Minera del África del Norte. Se traslada allí. Por lo tanto, fue una historia de 20 y tantos años. Luis Sirés sí sigue aquí, ya cada vez con menos actividades industriales, dedicado cada vez más a sus aficiones arqueológicas, ¿no? Y a partir de la década de los 90 van a penetrar en Almagrera pues, un conjunto de empresas, compañías, que son todas vizcaínas. Diríamos la pionera fue Uriarte y compañía, que va a llegar aquí hacia los años 1897 aproximadamente. Y bueno, son compañías con otra... Es decir, ellos lo que quieren es la explotación del hierro de la zona, los carbonatos de hierro de la zona, que eran muy ricos y que se adaptaban muy bien a su siderurgia vizcaína. Entonces lo que hacen es arrendar de nuevo antiguas minas que se habían dedicado sobre todo a la explotación de plomo y plata y que también contaban con filones de carbonatos de hierro. Eso se va a explotar en arriendo. Y también van a intentar mejorar un poco todo lo que es la cuestión del transporte, que era una asignatura pendiente dentro de la minería, una minería absolutamente desfasada, que era la que habíamos heredado desde los años 40 en adelante. Bien, pues lo que hace Uriarte y compañía es construir el primer tranvía aéreo, ¿no? Que comunicaba las explotaciones del Jaroso con Cala de las Conchas, en este caso, que era un punto de embarque. En aquel momento no había cargadero, que era punto de embarque. Se forma de forma coetánea prácticamente lo que es la compañía argentífera de Almagrera, la Sociedad Argentífera de Almagrera, que se va a quedar con algunos de los arrendamientos que había hecho previamente Uriarte y compañía. E incluso va a ser... Uriarte y compañía va a desaparecer posteriormente y se va a reconvertir en la Compañía Minera de Cala de las Conchas. Esa Compañía Minera de Cala de las Conchas, la que va a transformar el antiguo tranvía aéreo, lo va a transformar en un ferrocarril con el plano inclinado y se ocupará posteriormente de mejorar la infraestructura en Cala de las Conchas, construyendo los hornos de calcinación, construyendo también las tolvas y el propio cargadero, que se inaugura en el año 14 y no duró duró muy poquito, porque la actividad de la compañía de Cala de las Conchas en la zona fue muy efímera también. El gran esfuerzo siempre en la minería del hierro no es tanto la extracción como el transporte y el embarque. Por eso no nos tiene que sorprender que los vestigios que nos quedan de la minería del hierro más visibles se relacionan con el transporte y con el embarque. Embarcaderos, planos inclinados, pies de tranvías aéreos, etcétera, etcétera. Esto forma parte el papel que tuvieron las compañías vizcaínas, el capital vasco, relacionado con la industrialización de Vizcaya. En este sentido es también un epifenómeno, un fenómeno relacionado con algo que está ocurriendo a 1000 y pico kilómetros.
Al declive de la minería del plomo sucede, décadas más tarde, el declive de la minería del hierro, en las primeras décadas del siglo XX. El Instituto Nacional de Industria pone su foco en la minería cuevana. En esa última etapa, que es la etapa, diríamos, de Masa, Minas de Almagrera S.A., cuando ya, hay una intervención del Estado después de la Guerra Civil por aquello de las regiones devastadas, recuperación de la economía que habían estado vigentes durante un tiempo en los lugares. Aquí, pues en Almagrera, se instala a través del INI, Instituto Nacional de Industria, Masa, Minas de Almagrera S.A., y pues va a protagonizar una etapa efímera, con la construcción del socavón Santa Bárbara. Estamos hablando de entre el año 47 y el año 59, que es cuando Masa levanta y se va a Gádor, con las balsas de azufre, es decir, con las explotaciones de azufre. Bien, pues en ese periodo, del 47 al 59, va a hacer una inversión también en esa zona muy cuantiosa. La obra principal, la obra de mayor envergadura, va a ser precisamente la construcción del socavón Santa Bárbara, que es un socavón que recorre 4.500 metros por debajo de los pozos principales mineros de Sierra Almagrera. Eso se hizo exclusivamente para facilitar la extracción por debajo, en lugar de a través de los pozos, sino por debajo, de los minerales extraídos y cargarlos sobre unas vagonetas tiradas por unas máquinas de gasoil, que fueron las que se utilizaron entonces, y bueno, resultaba mucho más rentable. Aparte de eso, la inversión de Masa fue también importante a la hora de actuar sobre las antiguas explotaciones mineras, sobre todo sobre aquellos pozos mineros a los que todavía se les suponía una riqueza o un potencial de riqueza, ¿no? Pero también hubo otras inversiones, en esa etapa, inversiones, hablamos por ejemplo de la construcción del poblado minero, es decir, con los pabellones, con las residencias, los apartamentos familiares o los pabellones para solteros, pero también infraestructuras como el hospital, infraestructuras como escuelas o, por ejemplo, dedicadas al ocio, porque estamos también con ese concepto de colonia obrera, ¿no? Donde se le da todos los servicios a los trabajadores y donde encontramos, por ejemplo, también la construcción de un campo de fútbol o la construcción de un cine, etcétera, etcétera. En la minería de Almagrera encontramos como un círculo que se abre y se cierra. Es decir, al principio de las explotaciones se le dio muchísimo valor a los escoriales e incluso a las escombreras de las antiguas explotaciones romanas. ¿Por qué? Pues porque la tecnología de fundición había evolucionado y aquellos escoriales que fueron repudiados por las primitivas técnicas romanas ahora podían ser sometidos a una reutilización. Y eso resultaba rentable. De hecho, encontramos durante este periodo multitud de contratos de compra de escoriales que estaban ubicados en propiedades privadas y que son gentes vinculadas a la explotación de minas. Es decir, lo encontramos en Palomares, al margen de Palomares, lo encontramos también en Villarico. Como he dicho, y aquí vamos a tratar de ese círculo que anunciaba antes, de cerrarlo. Minas de Almagrera cierra ahí, pero no completamente. Deja un par de plantas de lavado de mineral, pero no de mineral que se extraía directamente de las minas, sino de lavadero de mineral de escoriales. Escoriales decimonónicos, es decir, aquellos que habían sido despreciados con la tecnología del 19 y ahora a través de un procedimiento que, si no me equivoco, se llamaba procedimiento de cianurización, se podían obtener metales que hasta ese momento, plomo y plata sobre todo, que hasta ese momento pues no habían podido ser extraídos de esos escoriales. La historia contemporánea de la minería cuevana se concentra en poco más de un siglo, casi siglo y medio si consideramos los primeros negocios mineros desarrollados en el año 1811. Esta historia resulta discontinua y compleja,
y lo es por los cambios que se producen en el contexto internacional, por los cambios normativos, por los cambios tecnológicos y por causas naturales relacionadas con la geología del municipio cuevano. También por el carácter rentista, cortoplacista, especulativo y minifundista de su patrón de explotación. El paisaje cultural de la minería cuevana resulta evidente en los barrancos de Sierra Almagrera, en Herrerías, en Sierra Almagro o en la costa de Villaricos. Esta evidencia también revela la fragilidad de un patrimonio industrial que pudiéramos considerar de primer orden. Un recorrido por las calles de Cuevas nos muestra elementos que tienen que ver con el tiempo de las minas. El hecho de recibir ingentes cantidades de dinero en un breve espacio de tiempo supuso para este grupo de accionistas un cambio de vida absoluto. Ellos pensaron en tres cosas, principalmente en tres cosas. La primera cosa fue en modificar su morada. La segunda cosa fue en mejorar sus condiciones de vida. Y la tercera cosa, de la que no se desprendieron nunca, fue incrementar la hacienda y mejorar esa hacienda. Se empiezan a levantar una serie de nuevas viviendas muy considerables, y que todas ellas se van a construir bajo una misma denominación. Es decir, lo que van a hacer es, aquellas casas que eran mucho más pequeñas, que ocupaban diversos solares, van a ser compradas. Eso va a hacer que se forme un solar mucho más amplio, y en ese solar mucho más amplio se va a levantar la nueva vivienda. La nueva vivienda tenía unas proporciones considerablemente mayores que todas las viviendas anteriores, con lo cual, para poder ostentar su vivienda y para poder además ganar en condiciones de vida, es decir, ventilación, iluminación, etcétera, van a ceder terreno a lo público. Con lo cual las calles, que hasta ese momento eran muy recoletas, muy estrechas, eran calles prácticamente de 3-4 metros de ancha, van a crecer en anchura. Y además se van a abrir plazas y pequeños paseos que hasta ese momento no existían. Y se van a construir también pequeños parterres. Todo eso le va a dar una panorámica urbana completamente distinta a la que había 5, 6, 7 años antes. Es decir, que fue una revolución urbanística en toda regla. A esta iniciativa privada se sumaba una iniciativa municipal, frustrada en última instancia. Hay una iniciativa por parte del ayuntamiento que es la construcción o el desarrollo de un ensanche a principios de los años 80, y esto se hace aprovechando la ley de ayuntamiento de 1876, que daba la posibilidad tanto de la financiación como de la organización de ese desarrollo de ensanches en las ciudades, ¿no? Y el hecho de que en Cuevas se pretendiera hacer en los años 80, a principios de los 80, esto implica que estaba habiendo un desarrollo de la ciudad a nivel económico en primer lugar, pero también a nivel urbano y demográfico, ¿no? Es decir, porque si no hubiera habido un desarrollo económico, no habría tampoco habido posibilidad de financiar el crecimiento de la ciudad y el ensanche, ¿no? Y si no hubiera habido ese crecimiento demográfico, no hubiera habido esa demanda de construcción del ensanche. El caso es que en Cuevas hay un proyecto para llevar a cabo el ensanche, pero que no se lleva a cabo. Eran casas en principios de los años 40, casas muy sobrias en su exterior, con muy poca ornamentación, muy sólidas, pero en el interior sí eran profusamente decoradas. Y para esas decoraciones interiores pues se trajeron a artistas y pintores de fuera. Hay dos que acompañaron a estas familias en su mejora interior de las viviendas o en su decoración interior de la vivienda, que fueron Ponzio Ponciano, uno de ellos italiano, y otro, Andrea Giuliani, el pintor, también italiano. Ellos vinieron los dos precisamente traídos por Torquato Soler Bolea, que se va a construir una de las grandes viviendas de ese momento, en el año 44, en 1844. Al final, esos mismos artistas se van a convertir, en los artistas de cámara de esa incipiente burguesía que se va a ir aposentando y va a ir
pues diríamos que va a ir ostentando esa nueva posición social a través de la vivienda y la decoración de su vivienda y el lujo que en ella se podía ver, ¿no? Y luego había otra cosa, esa misma sociedad que provenía de una oligarquía agrícola, no lo olvidemos, no van a dejar nunca de serlo. Y lo que van a hacer es incrementar su hacienda, comprando fincas, pero fincas no solamente aquí. Es decir, ellos agotarán en breve, muy en breve, agotarán las tierras disponibles a la venta en lo que era la rica vega cuevana, una vega de regadío, de huerta, de río gracioso, es decir, que estaba en las dos márgenes del río Almanzora. Eso lo van a agotar en breve. Y ya a partir de ahí se van a ir a otros lugares y van a seguir incrementando su hacienda en otras vegas de otras ciudades, por ejemplo Lorca. Lorca fue prácticamente invadida por los cuevanos. También las vegas de las localidades comarcanas, es decir, de Vera, Turre, Antas, van a ser también compradas y adquiridas por los de aquí. Pero no solamente estas, compran en Granada, compran en Motril, compran en Almería, es decir, algunos se van a comprar hasta Valencia. Estamos hablando de que el mayor porcentaje de esas ganancias se va a ubicar o se van a destinar precisamente esa ganancia a ¿qué? A adquirir nueva hacienda y a mejorar la hacienda. De ahí, por ejemplo, el hecho de que no adquieran solamente nuevos predios, sino que los adquieran también predios en regadío. Y si no tienen regadío, lo doten de nuevo regadío. ¿Y para eso qué era necesario? Incrementar las aguas de riego. Y para eso van a llevar a cabo o van a impulsar obras de ingeniería. Y una de ellas, en la que tiene mucha importancia la labor en este caso de Diego Avellán Flores, que fue alcalde en año 40, 41 y 42, va a ser la construcción o el impulso de la Junta de Aguas. La Junta de Aguas va a construir en ese momento lo que es la galería de captación de aguas subalveas de la Almanzora, que eso va a incrementar los recursos hídricos disponibles para que algunas de las tierras adquiridas aquí en esta vega, que entonces no eran de regadío, puedan ser dotadas de regadío y por tanto incrementen también su precio. Esta sustancial mejora de la calidad de vida de la oligarquía cuevana contrasta con las condiciones de trabajo en las minas. Y luego además, influido por multitud de amenazas y de riesgos que tenían que ver con la propia mina, es decir, con desprendimientos, con accidentes y también con las condiciones de esas minas. Es decir, enfermedades que estaban ligadas precisamente a el laboreo y enfermedades que estaban ligadas también al beneficio, es decir, a la metalurgia. Una infraalimentación enfrentándose a un trabajo físico terrible, tremendo, y en unas condiciones, es decir, a 200, 150, 200 metros de profundidad, con unas temperaturas que podían alcanzar los 40 grados, y en algunos casos con el agua a la rodilla. De ahí podían surgir todo tipo de enfermedades. Todo tipo de enfermedades. Enfermedades, bueno, aparte de los accidentes por desprendimiento, fractura de huesos, pasando por enfermedades como todo tipo de reumas, y luego uno que era muy común, que era la melanosis pulmonar, o le llamaban también la fatiga de los mineros, que era como una especie de silicosis, no era otra. Es decir, el hecho de haber estado inhalando durante años y años una atmósfera corrompida, es decir, estamos hablando de polvo con metales pesados, eso era lo que inhalaban. Pues al final se terminaba siendo una enfermedad pulmonar crónica, pero crónica que no sobrepasaba los 3 o 4 años, ¿no? Claro, por eso decían algunos que estos mineros, cuando tenían 32, 33, 35 años, pues parecían viejos de 70 u 80 años, ¿no? Luego había otra enfermedad también muy relacionada con los obreros, pero los obreros de la metalurgia, que era el cólico saturnino, que era un padecimiento muy común, sobre todo antes de la prohibición expresa o de la obligación por parte de los establecimientos metalúrgicos de retirar los humos que emanaban de los hornos, tanto los hornos de calcinación como de copelación. Al principio, el obrero que estaba alimentando esos hornos y controlando esos hornos inhalaba directamente todos los humos que terminaban en el patio de horno. Hubo
una obligatoriedad posterior de desplazarlos a través de galerías de humo o galerías de condensación hacia chimeneas que estaban muy alejadas del establecimiento metalúrgico. Pero hasta ese momento el obrero se enfrentaba a la inhalación de esos gases pesados también, y les producía una enfermedad que se llamaba el cólico saturnino o saturnismo. El cólico saturnino tenía una sintomatología atroz, es decir, comenzaba con problemas respiratorios, pero posteriormente ese plomo se iba acumulando en el aparato digestivo y terminaban con un colapso de todo lo que eran los órganos digestivos hasta que morían, y morían entre dolores intensísimos, ¿no? Hay una anécdota por ahí que hablaba, por ejemplo, como un emplomado, porque se les llamaba así, emplomado, era muy fácil de detectar, las encías se les volvían de color violeta, se les ennegrecían. Bueno, pues un emplomado pedía la ayuda de sus compañeros para aliviar sus dolores abdominales. ¿Y de qué manera? Pidiéndoles que se les sentaran encima del abdomen. El estudio de la estatura como indicador de desarrollo económico arroja conclusiones sobre las condiciones de vida y laborales. La estatura es uno de los indicadores que más se utiliza cuando evaluamos el nivel de vida, ¿no? El bienestar que genera este cambio económico, este fenómeno económico. Y en el caso de Almería, junto también con Murcia, la estatura se redujo, fue menor que en otras zonas de España, ¿no? y que en otras zonas mineras también. Claro, la estatura está influida por un componente genético y por un componente crematístico, podríamos decir, ¿no? Un componente de la alimentación y de las condiciones de vida y de trabajo que se tiene en los primeros años de vida. Incluso hay muchos colegas que dicen que también los meses de embarazo también influyen un poco en el desarrollo del feto y en la estatura posterior de la persona. Entonces, siendo inferior la estatura a la de otras zonas, como hemos dicho, en el caso de Murcia y Almería es todavía más problemática porque el mayor trabajo infantil que hubo en esta zona habría influido en esta menor estatura. Y además las condiciones de trabajo eran especialmente gravosas para estos niños, porque así como en otras zonas como Linares o como otras zonas del norte de España, el trabajo que realizaban era exterior, era de acarreo de minerales o otras actividades mineras. En el caso de Almería y de Murcia era un trabajo interior, y eso todavía implicaba o era más perjudicial para ellos. La falta de continuidad de la actividad minera y la asincronía en el desarrollo de los cotos mineros da lugar a un fenómeno migratorio. La minería, y sobre todo también la minería del siglo XIX, es que era una minería muy intensiva en factor trabajo. Eso, unido a que los ciclos mineros en las distintas cuencas no evolucionaban de forma paralela y a un mismo tiempo, hacía que hubiera una movilidad de la mano de obra minera que era mucho más, o era incluso el mayor exponente en los movimientos migratorios durante el siglo XIX de los que tenemos constancia. Que estas migraciones se anticipan a las migraciones masivas que se van a producir ya durante el siglo XX, ¿no? Estos movimientos migratorios del siglo XIX se explican sobre todo, digamos, por este dinamismo de las nuevas zonas mineras, que son solo comparables con el dinamismo que hemos encontrado en las migraciones de Madrid y Barcelona, ¿no? Que no hace falta explicar que, claro, eran ciudades que por su propia estructura de servicios, su propia estructura industrial en aquel momento atraían a mucha población. Esta carrera de relevo de la que ya hablaba Jordi Nadal y que lo que representa o lo que trata de reflejar es que la evolución de la extracción de distintos minerales, él hablaba del plomo, no es, como estaba diciendo antes, homogénea en las distintas décadas, lo cual nos indica también es que no venía solo explicado, por ejemplo, por un factor exógeno como pudiera ser el precio del mineral en los mercados internacionales, sino que también se veía muy condicionada por elementos tecnológicos y por limitaciones de los propios filones. Es decir, un factor clave en la minería, pero no ahora, sino desde la época de los romanos, un problema recurrente era que se inundaban distintas galerías. Cuando se inunda la galería no se podía trabajar. Entonces, esto hacía que en determinados momentos una explotación minera o una cuenca minera que tenía una alta intensidad de mano de obra o una alta demanda de mano de obra, sin embargo,
en un momento posterior, el frenazo, digamos, a la producción provocado porque se ha llegado a un momento en el que el nivel freático ya está inundando esa galería, se interrumpe la producción. Se interrumpe la producción con un montón de trabajadores que quedan, digamos, sin tener esa capacidad de poder ganar su sustento. Y sin embargo, ellos escuchan o saben que hay otras cuencas en las que la intensidad o la actividad está resurgiendo todavía de forma más importante incluso que en décadas anteriores. Pues eso hace que haya un incentivo muy claro a esos trabajadores a moverse a aquellas zonas en las que sus habilidades que habían ido adquiriendo con el tiempo en esta zona anterior puedan ser aprovechadas y puedan ser remuneradas en términos salariales. ¿Cuál es el balance de aquel tiempo de las minas? El balance global de luces y de sombras, yo creo que hace que predominen las sombras sobre las luces. ¿A qué me refiero? Hombre, si consideramos que el crecimiento económico y el desarrollo económico tiene que estar orientado hacia producir bienestar en la población, y bienestar es, pues, satisfacción de las necesidades básicas, protección de la salud, condiciones de trabajo dignas. Si ese sería el objetivo de cualquier proceso de desarrollo económico, está claro que la minería de Almagrera no se caracterizó por eso. Que tiene entre sus luces que transformó las ciudades, los núcleos de población, impulsó el desarrollo urbanístico, especialmente en los ensanches burgueses, pero no garantizó las necesidades básicas de población, las necesidades básicas de vivienda de la mayoría de la población. Los salarios fueron muy bajos, los más bajos de la minería española de la época. Fueron más bajos. Y sin embargo, todas esas condiciones no fueron corregidas por la administración porque el Estado en el siglo XIX no intervenía en las actividades económicas y empresariales. De hecho, la minería de Almagrera tuvo tantos altibajos, tuvo tantas interrupciones por el problema del desagüe, que se asumía el que la gente emigrara periódicamente cuando había una paralización a otros centros mineros y volviera al cabo del tiempo y tal. Y nunca se pensó que el Estado tuviera que, ni formaba parte de la ideología liberal del momento, que el Estado tuviera que venir a tratar de ayudar a mejorar las condiciones de trabajo, los salarios, o a realizar algún tipo de inversión de gasto público para mantener la actividad minera. De algún modo podemos decir que la crisis de Almagrera es la crisis de la minería liberal del siglo XIX y principios del XX, es un ejemplo palmario, y que podemos, confrontarlo con el mantenimiento de la minería de la hulla en Asturias, donde desde 1950-60 hay una fuerte intervención pública y se crea una empresa pública para mantener los puestos de trabajo y para darle continuidad a esa minería, porque además se considera que el carbón es estratégico para la industrialización española. Pero 50, 60 o 100 años antes, el plomo y la plata de Almagrera no eran estratégicos para el desarrollo industrial. Y además no existía el concepto de política industrial desarrollado desde los gobiernos, como sí había existido durante la Ilustración, durante el mercantilismo de la Ilustración, y como va a existir en la segunda mitad del siglo XX, en el franquismo y en el desarrollismo de los años 60. Entonces, la crisis minera de Almagrera hay que situarlo como un ejemplo de una crisis de la minería liberal. Y en cuanto a las luces y las sombras, si utilizamos indicadores de bienestar físico, como pueden ser los salarios, la esperanza de vida o las estaturas, los resultados son francamente deprimentes. Hay que madrugar, madrugar.